Bueno, buenas noches. Hoy tenemos el gusto de contar con una invitada muy especial. Ella es la directora ejecutiva de una entidad que reconoce el valor transformador de las prácticas culturales, promueve procesos de fortalecimiento de capacidades individuales y colectivas y comunitarias que aportan a los procesos de transformación de las condiciones de vida y al desarrollo de la vida cultural de las comunidades étnicas y los grupos poblacionales. Antes de asumir la dirección del Cabildo, ella lideró diferentes procesos socioculturales en entidades públicas. Ella cree en el poder transformador de la cultura y se llama Franci Morales Acosta. Es un gusto contar contigo esta noche aquí y bueno, además de darte la bienvenida, quisiéramos saber qué quieres celebrar de Colombia hoy con nosotros. Hola Carlos y hola Gustavo, qué gusto encontrarme esta noche con ustedes y creo que un motivo enorme de celebración y un motivo por el que la corporación con la que trabajo celebra de manera permanente es reconocer la enorme diversidad cultural que tiene este país. Ese es un motivo que nos debería producir un enorme gozo porque finalmente eso que llaman la identidad nacional, la nación, está conformado por una pluralidad de voces que a veces no cuentan con la suficiente espacio, con el suficiente espacio para ser visibilizados. Entonces creo que celebrar la diversidad en todo su amplio espectro es un motivo maravilloso de conversación. Ah, qué bien, qué bien. Fantástico. Bueno, cuando hablamos de la diversidad, a veces se nos van la imaginación a paisajes muy distintos, a personas que viven de maneras muy diferentes. Yo quisiera que de pronto nos pudieras poner como de manera muy tangible esa diversidad. ¿Qué vivencias o qué conversaciones o qué lugares puedes traer a la mente y puedes compartirnos como para alguien que está sentado en alguna ciudad y esto solamente lo ve por televisión o por YouTube? Hay un lugar que es increíble, es Uribia, en La Guajira. Sí. Uribia es la capital indígena de Colombia, ¿no? En la Guajira, Venezuela, está sentado tal vez el grupo indígena más grande de Colombia, que son los indígenas Guayú. Yo he tenido la posibilidad, también desde la Corporación Cultural Cabildo, yo soy la directora ejecutiva de la corporación hace 7 meses, pero mi encuentro con la corporación es por allá en el año 2007. Somos muy viejos conocidos y yo ahora me encargo de las partes relacionadas con la administración estratégica y demás, pero antes hice parte del trabajo de campo y cotidiano de la corporación y durante mucho tiempo trabajamos en el fortalecimiento del que ya no existe desafortunadamente, el Festival de la Cultura Guayú. Era un festival que se hacía año a año en Uribia y que pretendía hacer una fiesta para celebrar el ser guayú y para invitar a personas de diferentes lugares de Colombia y del mundo a que visitaran Uribia y conocieran en 3 días, 4 días, qué era ser guayú, qué era ser parte de la comunidad guayú. Entonces, por ejemplo, hacíamos unos ejercicios bellísimos de encuentros de saberes, en donde estaban, por supuesto, los palabreros guayú conversando, pero teníamos líderes de diferentes comunidades indígenas del país. Participaron los arhuacos, los cancuamos, tuvimos indígenas de Colombia. Teníamos un escenario maravilloso, por ejemplo, de bailes tradicionales y de juegos tradicionales guayú, ¿no? No todos los niños en este país, no todos los niños y las niñas de este país juegan lo mismo, ni se divierten con lo mismo, ni la entretención es la misma. Entonces, los guayú tienen unos juegos bien particulares que hacen muñecas de barro, las niñas, se llaman las guayunquerras, los niños juegan con unos carritos que hacen con el cardón, pues el cardón, el cactus,
Entonces con el cardón hacen carritos y juegan carreras de carritos con cardón, Mm. hacen lanzamiento de tiros de flecha, hacen lucha, y todo esto es un ejercicio. Juegan con trompos que ellos mismos hacen competencias de trompo. Entonces era encontrarse en un escenario maravilloso, además en donde la música, porque los guayú tienen una riqueza musical impresionante a partir de unos instrumentos pequeñitos que suenan y que eran utilizados y que son utilizados para muchas labores de campo, ¿no? Tocan el caracol, una especie de piticos, la saguagua, la turrompa. Entonces, eso, por ejemplo, es un escenario de diversidad con el que la Corporación Cultural Cabildo trabaja. Qué bien, qué bien, qué bien. Fantástico, Eh, fantástico. cuando tú mencionas el poder transformador de la cultura, ¿a qué te refieres? Esta es una frase que nosotros nos hemos cuestionado muchísimo, ¿cierto? Porque siempre tenemos esta conversación. Hay un dicho por ahí que dice que un niño que lee un libro o que toca un instrumento o que no empuña un arma, y nosotros hemos llegado a la conclusión de que esas dos cosas se pueden hacer muy bien al tiempo. Eso no, una cosa no es excluyente de la otra, pero nosotros sí creemos que los relatos, las maneras de vivir, las formas como nos relacionamos pueden impactarse de manera muy positiva con la cultura. Y cuando estamos hablando de la cultura, nosotros también tenemos un lugar expandido de la cultura. Nosotros, a veces la gente piensa en la cultura y piensa en la música y piensa en la danza y piensa en las artes plásticas, pero no, nosotros creemos, pensamos y estamos parados desde un lugar en donde la cultura remite a lo que tú eres en tu ser más profundo, con lo que te identificas, lo que te hace parte de. Entonces nosotros creemos que activando todos esos escenarios en donde pongamos a la cultura de presente, van a generar unos espacios de transformación relevantes. Ahí es en donde creemos que la cultura puede transformar realidades. Qué bueno, qué bueno. Partiendo de un conocimiento muy profundo de esos aspectos culturales de cada etnia, por decirlo. En este momento, pues has mencionado el wayú, etcétera, que debe tener unas características muy, muy particulares. Yo me acuerdo de un trabajo que hizo una señora que inclusive está en un billete del país, que es Virginia Gutiérrez de Pineda. Y Virginia Gutiérrez de Pineda, que yo tuve el privilegio de conocerla porque fue asesora nuestra en el bienestar, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tenía una tesis que a mí me parece que cada vez es más clara sobre las distintas formas culturales de la familia colombiana. En ese momento, pues, Sí. existía la familia. Hoy ya como que esa cosa no está existiendo mucho. Pero bueno, y me acuerdo que se refería mucho a la, digamos, cultura santanderiana, a la nariñense, a la costeña, antioqueña, etcétera. Pero fíjate que no vi esto que tú acabas de decir. Yo creo que a ese trabajo, en ese momento de lo que yo conocí, le faltaba este tema de las etnias que tenemos en el país. Porque yo creo que estamos descubriéndolas, hasta ahora estamos descubriéndolas. Creo que todos tenemos un pedacito de ellas. Yo no creo que a colombiano, yo le comentaba a Carlos que yo creo que todos los colombianos tenemos alguna relación con algún pariente con alpargata. Yo sí creo. Es decir, posiblemente no muy recientemente algunos, pero otros sí. Pero todos tenemos algún pariente que andaba en alpargata. En el buen sentido de la palabra, lo digo, De ¿no? acuerdo. Sí, sí, sí. Y yo creo que ahí hay campo para ver una identidad que tú mencionaste nacional, que está basada es en la diversidad. Y eso que tú acabas de afirmar me parece estupendo, porque eso no lo ves tú mucho en ya los países que llaman pues desarrollados, etcétera, exceptuando tal vez países como Estados Unidos, etcétera, o inclusive, por ejemplo, yo creo que ciudades como Londres son ciudades cosmopolitas porque tienen todas las culturas allá, pero son culturas, digamos, muy, muy estereotipadas. En cambio, lo que tú nos estás hablando es que nuestras etnias
son de una variedad impresionante, impresionante. Y yo, por ejemplo, me acabo de enterar con lo que acabas de decir lo de Uribia. Yo conocí a Uribia ya hace como unos 40 años, pero nunca se me pasó por la mente que era la capital de los Wayuu. Fíjate, yo pasé por allá, estuve un tiempo y eso nunca se me hubiera ocurrido. Nunca se me hubiera ocurrido, ¿no? Sí, es que nuestra identidad, si uno pudiera hablar de una sola identidad, sería demasiado complejo. Es como, no, nosotros somos una pluralidad de voces que necesitamos poner en unos escenarios de equidad y de justicia social relevantes. Claro, Es importante reconocer que tenemos una deuda de inclusión, de equidad con nuestras comunidades étnicas, con las comunidades étnicas de este país. Que son una parte importante de la población y que por supuesto han estado visibilizadas y silenciadas durante mucho tiempo. Entonces creo que el trabajo de la corporación además es un tema muy importante porque yo siempre siempre que hemos tenido conversaciones les he dicho, yo no soy la vocera de la corporación y yo no soy la vocera de la corporación porque porque nuestra corporación no solamente es una corporación que trabaja con comunidades étnicas, es una corporación fundada, liderada, jalonada por personas que hacen parte de comunidades étnicas. Entonces es como la voz de Franci, es la voz de la estructura, de la intención, de la estructura organizacional, de por dónde nos movemos, pero la voz de la organización, por supuesto que está en cabeza de las personas que hacen parte de las comunidades y que hablan desde sus propias experiencias y que tienen un montón de cosas para aportar. Entonces es muy maravilloso saber que estamos en unos espacios en donde hay unas nuevas voces, en donde hay unas nuevas maneras de interpretar, de analizar y de ponerse en el mundo y y que uno puede acompañar esos procesos para poner un poquito, ¿no? Para poner un poquito también y lograr equilibrar la cancha, ponerla en un escenario en donde tengamos unas condiciones más equitativas para todos y todas. y entre otras porque yo creo que su aproximación, su relación con la naturaleza que nos rodea, ¿no? Es mucho más sensata que la que posiblemente, pues, una cultura europea, etcétera, impositiva, que nos ha llevado, pues, a un manejo indiscriminado y lamentable de lo que es la naturaleza, tienen ellos. Ellos tienen mucho. Sabes que escuchándote, yo me acuerdo de haber leído que cuando llegaron los españoles, que no nos vamos a meter en ese tema porque yo creo que los hubo buenos como los hubo malos, ¿no? Hay de todo en una cosa de esas. En realidad, gracias a los caminos que existían de nuestras poblaciones nativas, es que pudieron avanzar, pudieron avanzar. Y además, gracias a la comida que ellos estaban, porque ellos no llegaron a cultivar inmediatamente, ellos llegaron a conquistar y todo ese tipo de cosas. Y entonces, pues eran los caminos, era la comida, etcétera, y sin eso, pues no hubiéramos podido tener lo que tenemos hoy día, que pues con todas las vacíos de equidad, de inclusión, que tienes tú toda la razón. Sin embargo, es posible que lleguemos a un acuerdo. Yo sí creo que podemos, cada cual dentro de los, yo considero, sabes que yo considero que es decir, yo no separaría, se me ocurre escuchándote, yo no separaría las etnias como tal y pensar que todos los demás que no somos etnia, hay unos allá que son, no, yo creo que todos somos, en alguna forma, ¿no? En alguna forma, yo siempre he visto que el mestizaje nuestro es un tesoro. Es decir, nosotros tenemos un mestizaje fantástico, que es un tesoro para nosotros, es un tesoro, es un tesoro. Ya lo había citado anteriormente, yo muy pequeño, a los 14 años, mis padres me llevaron a Londres y nunca se me olvida en Piccadilly Square, que estábamos caminando ahí, que vi un moreno, seguramente era
pues, uno de estos holandeses que están en el Caribe, que son unos personajes con un color preciosísimo, ¿no? Es un color ébano, no está hablando de una negritud ni nada de esas cosas, que también es bellísimo, agarrado de una sueca espectacular, Franci, espectacular la suegra, ¿no? Y entonces nosotros, pues nos parece que unas, bueno, y yo pensé para mis adentros, les llevamos 400 años, les llevamos 400 años. De aquí a que esa pareja llegue al mestizaje que tenemos, son 400 años, y eso es un tesoro. Yo creo que eso es un tesoro, ¿sabes? Bueno, eso era simplemente el comentario de lo que tú me has despertado escuchándote, ¿no? Sí, Carlos. Yo quería entender una cosita, Franci, que de pronto como que trazaste de manera muy general, y era cómo esa cultura a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel de comunidad, pues presenta unas capacidades, unas intenciones, unas vivencias que están proponiendo una manera de vivir, una manera de tener un desarrollo humano, una manera de convivencia, llámese eso, paz o serenidad o no violencia o acuerdos. Bueno, hay tantas maneras de palparlo. Y me gustaría entender dentro de lo que conoces y dentro de lo que están trabajando, de pronto dónde ven que necesitamos entender mejor ese aspecto, sobre todo cuando se vive desde la ciudad, ¿no? Desde el centro del país, y que desconoce tanto esos aspectos que tendríamos que entender mejor desde las capitales, para valorar esos aspectos. Yo creo que hay una cosa, y vuelvo y lo digo, yo lo puedo decir a partir de mi ejercicio de observación y del trabajo que he hecho, em, que en ningún caso es la voz de las personas que habitan de una manera diferente este mundo, ¿no? Que habitan, se conectan de una manera diferente, tienen, ah, fuera de este espacio hablábamos del tiempo, que se relacionan con el tiempo de una manera distinta, en donde eh, el objetivo de la vida pasa por unos escenarios en donde el compartir con los otros y con las otras, en donde tener unos tiempos pausados para vivir, en donde eh, respetar unos tiempos también de la naturaleza, que también lo estábamos hablando, hacen que la vida se viva y se perciba de manera distinta, en donde es importante relacionarte con el otro a través de la música y de la danza, en donde puedes resolver tus conflictos a través de un palabrero que es el que media el que media la dificultad que tengas con otro, en donde puedes tener unos espacios de organización que son diferentes a organización política y organización social, que son diferentes a los espacios que tenemos. Entonces, lo que yo sí creo es que tenemos una posibilidad enorme de aprender, y de aprender de manera colectiva, y de aprender de otros y de otras que lo han hecho desde siempre de maneras distintas, dándole prelación a un uso diferente del tiempo, dándole prelación a unos escenarios de conversación y de importancia altísima a la palabra y al valor de la palabra, por ejemplo, a unos espacios en donde los vínculos familiares superan de lejos la estructura rígida y tradicional que nosotros tenemos, en donde hay unos vínculos de familia extendida, de comunidad, de lazo, que son muchísimo más fuertes, cosa que nosotros, por ejemplo, en las ciudades estamos absolutamente privados de, pienso en Bogotá, estamos privados de la posibilidad de conocer al vecino que vive en el apartamento del frente, ¿no? La vida misma no te da. Entonces es como esos escenarios en donde el lazo social hace parte constitutiva de quién eres como persona, o sea, está el individuo, pero está el colectivo, y cómo el colectivo soporta al individuo también,
Entonces, creo que ese es un escenario de conversación muy importante, el valor de la palabra, el disfrute del tiempo, la aproximación distinta al tiempo, la relación diferente con la naturaleza y con el espacio que te rodea, con el lugar que habitas. Creo que ahí, y, y tal vez un poco la poder dudar del lugar de supremacía que uno tiene habitando este planeta, ¿no? Y sintiendo que es un escenario para compartir en donde existen otros y en donde debemos construir de manera colectiva. De acuerdo, de acuerdo. No, Ayer estaba viendo, perdón, Carlos, escuchándote, ayer estaba viendo, tú sabes que la Fundación Grupo Social tiene varios programas sociales, tiene en distintos sitios con el fin de promover pues toda una serie de valores, etcétera. Y entonces estaba viendo en EcoClean inaugurar una escuela, y los padres fueron los que ayudaron a hacerla, etcétera. Y oyéndote, yo creo que los que deberíamos ir a esa escuela es nosotros a escuchar los niños y no tanto los niños a escuchar, ¿no? El tipo de educación que estamos dando, etcétera. No, estoy diciendo pues bobadas, pero creo que escuchándote, yo creo que es eso. Yo creo que hay una necesidad de un aprendizaje sobre lo que somos, porque es que lo que tú estás diciendo es que eso somos. Nos hemos alejado, cuando tú dices, por ejemplo, que la familia extensa es importantísima, que la familia juega un papel definitivo, oye, eso a pasos agigantados lo estamos perdiendo totalmente. Eso que tú mencionas del vecino, también, completamente de acuerdo. No hay, no basta ver las reuniones que hacen en los conjuntos cerrados o los edificios hoy día, por lo general cada año se hace una reunión para ver el presupuesto, etcétera. Hay que ver la agresión, la falta de diálogo, etcétera, que en esos espacios, y estoy hablando de todos los grupos sociales, Francis, eso no es solamente estrato 14, estrato 1 y 2 y 3, ¿no? Y eso muestra tal vez cómo la ciudad deseduca. La ciudad, en vez de ser educadora, en realidad tiene en este momento un tema muy complicado, tremendamente complicado en ese sentido, que fíjate que estas poblaciones lo tienen solucionado, con lo que tú nos acabas de decir, lo tienen solucionado. Creo que hay unos principios de solidaridad muy importantes, ¿no? Hay unos principios de solidaridad que se mantienen y que en unos escenarios en donde prima el valor individual se van perdiendo. Entonces Okay. creo que la solidaridad es un principio bien poderoso del trabajo con comunidades campesinas, de la existencia pues en comunidades campesinas, en comunidades étnicas. Saber que el otro está ahí y que te puede dar una mano y que tú le puedes dar una mano al otro cuando lo necesite. Evidentemente, creo que lejos estamos de romantizar una perspectiva porque todos los escenarios son conflictivos y difíciles, pero es cómo aprendemos a estar, a construir, a crear con los otros a partir de lo diferentes que seamos. En Es un el nosotros. escenario. Tal vez existe en lo que tú nos cuentas una primacía del nosotros sobre el yo. El Sí, nosotros sobre yo que sí, creo que hay un espíritu colectivo sí, que todavía tiene mucha fuerza y que sostiene y que soporta. Por eso cuando hablo de familia digo, por supuesto, es una perspectiva de la familia que es distinta a una estructura familiar de papá, mamá, claro, pero claro. sí es el soporte, es ese vínculo que te permite existir, sentirte parte de algo, que es muy poderoso, como te reúnes alrededor del alimento, que sigue siendo una cosa, un tema muy importante alrededor de la cocina, alrededor del cultivo, de producir lo que te comes, es, es, y lo que pasa ahí, ¿no? Todo lo que pasa en toda la conversación que pasa, todo lo que vas construyendo, lo que pasa es que
siento que nos perdemos un poco en el escenario de hacer cosas, digo, no lo perdemos en la ciudad, ¿no? En las vidas urbanas, en las vidas muy urbanas, y, y no es en todas las vidas urbanas, porque hay vidas urbanas que todavía, dependiendo del lugar en donde estés, logran mantener algunos vínculos todavía de esa manera colectiva de vivir. Pero evidentemente sí, en los edificios, en los escenarios, nos perdimos de la posibilidad de encontrarnos con los otros, y en esa pérdida lo que se pierde es riqueza, es diversidad, es posibilidad de encuentro, de que mi mente se haga más amplia, mi perspectiva se haga más amplia, porque nos acostumbramos a hablar entre los mismos todo el tiempo. Y eso tiene unas dificultades enormes de cara a la amplitud de la mente y del espíritu, pues. Franci, ¿cómo llegaste a esto? ¿Tú qué formación tienes? Yo soy trabajadora social, por eso cuando usted nombró a la maestra Virginia, pues me sonaba muy bien, porque yo soy trabajadora social de la Universidad Nacional y luego de muchos años hice una maestría en literatura de la Universidad Javeriana. Ya, ajá, Y durante mucho tiempo fui muy trabajadora social, es decir, trabajé con temas de derechos humanos, trabajé em, con procesos de resolución de conflictos. Y yo me fui a vivir a Cartagena en el año 2006, y estando en Cartagena, trabajando en temas de derechos humanos, conocí el trabajo que hacía la Corporación Cultural Cabildo, que se creó inicialmente en Bogotá. El fundador de la corporación, que es Rafael Ramos, que es un hombre encantador, que tiene un proceso muy hermoso. O sea, lo que él ha hecho con esta corporación es fantástico, y por supuesto a partir de las personas que lo han acompañado. Rafael es músico, es mm, músico bien, percusionista, es un ujú. músico cartagenero percusionista, eh, de un poderoso linaje afro e indígena. Rafael volvió a Cartagena nuevamente después de haber vivido mucho tiempo en Bogotá, como en el 2006, 2007, y empieza a trabajar eh, nuevamente en su ciudad, y ahí es en donde yo conozco el proceso de la corporación y quedo absolutamente maravillada con la cultura, con la que la cultura genera. No sé si ustedes hayan tenido, si no han tenido la posibilidad de escuchar a cantadoras como Etelvina Maldonado o Petrona Martínez, eh, que son pues del Caribe, o estas cantadoras son cantadoras que Rafael acompañó en su proceso. Y escuchar esta música es sentir una conexión muy profunda con algo que es emocionante, decir, caramba, todo esto, ser colombiano es todo esto. Ahí fue cuando me vinculé con el sector cultura, que es el sector en el que he estado, mejor dicho, yo me metí en el sector cultura en el 2007, y en el 2024 sigo estando en el sector cultura. Eh, esa fue el encuentro con esta corporación fue como un momento importante en mi vida, muy importante, y que transformó un poco mi manera de acercarme a lo social, porque creo que no ha dejado de ser social, pero tiene otro énfasis. Por supuesto, pasé por el servicio público durante mucho tiempo, pero en el sector cultura, pero ahí fue donde me conecté de manera directa. Qué bien, Francis. Sabes que eso que mencionas de la música, primero, pues te vamos a pedir que nos recomiendes con estas señoras o chicas que dices, porque en las últimas entrevistas hemos tocado el tema de la música y estamos viendo, estamos usando un término y es que la música es subversiva en este momento del país. ¿Sabes por qué? Porque es lo único que va a romper la polarización. En realidad, tú lo que acabas de decir, que la música nos lleva a esos estados de emoción, de darnos cuenta que somos lo mismo, que compartimos una serie de valores y una serie de ideales, etcétera, que lamentablemente los medios y las redes y todo ese tipo de cosas se han encargado de separar, ¿no? De tensionar como tal. Entonces yo creo que nos serviría mucho si nos ayudas
a conectarnos con estas personas, ¿no? Sería estupendo. Bueno, yo puedo ayudarlos a conectar hay una cantante maravillosa que ustedes la pueden buscar, si la buscan por ahí en YouTube o demás, se llama Cecilia Silva Caraballo. Cecilia Silva es una cantadora de Cartagena que trabaja en la Corporación Cultural Cabildo, heredera de un linaje de bullerengueras increíble, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y sí, nosotros creemos que la cultura es justo, los activos culturales, las manifestaciones culturales son un escenario que nos convoca, Eso es, eso que es. nos convoca, que Sí, nos convoca, que nos convoca, que nos transforma el ánimo, que nos conecta en lo profundo. Eh, y además nosotros tenemos, creo que nuestro proceso más hermoso, esto lo estoy diciendo yo, Franci Morales, que quiero mucho ese proceso, pero nosotros tenemos una escuela de tambores en La Boquilla, en el corregimiento de La Boquilla, en Cartagena. Y es una cosa, un día que vayan a Cartagena, me dicen, y van y conocen la escuela de tambores, la escuela Taller Tambores de Cabildo que queda en La Boquilla. Nosotros trabajamos con niños desde los 6 años y se van realmente cuando quieren, es decir, pueden estar hasta los 18 y pasar por todo un proceso. Creemos en el tambor como un instrumento, por supuesto que es ritual y por supuesto que es espiritual dentro de una cosmogonía, pero también creemos que es un instrumento que técnicamente te puede proveer un montón de cosas en términos musicales, pero en términos de trabajo colaborativo, en términos de articulación, es fantástica. Es fantástico nuestra relación con el tambor y sí, somos unos convencidos de que la música es un escenario de resistencia. Claro, De, lo del tambor tiene la siguiente importancia. Un investigador sobre el tema de la información y la informática y todas las cosas, hizo una investigación muy importante sobre la importancia del tambor como medio de comunicación. Después de las señales de humo, que no todo el mundo tenía posibilidad de las señales de humo, el tambor era el medio de comunicación, era el medio de comunicación fundamental. tenemos muchos tipos de tambores. O sea, nosotros en la escuela tenemos una pequeña exposición, acabamos de hacerla en el Museo Histórico de Cartagena con tambores de la diáspora. Y hay tambores africanos, afrovenezolanos, afroperuanos. En Colombia no todas las regiones tienen los mismos tambores. Los tambores del Caribe son diferentes a los tambores del Pacífico. Los tambores afro son diferentes de los tambores indígenas. Entonces, el tambor en nuestra cultura es una cosa muy poderosa, pero además también estaba leyendo un libro en estos días que ya no me acuerdo cuál es, que hablaba de la relación del sonido del tambor con el latido del corazón, Ah, qué bien. Qué de, maravilla. de cómo el toque del tambor se acompasa muy bien con el latido del corazón y que crea unos procesos de sincronicidad ahí muy, muy poderosos. Entonces, para nosotros, nuestra escuela de tambores es, es, es el lugar de donde hemos construido todo nuestro relato, nuestro proceso. Y es bellísima. Búsquenla también, la encuentran en YouTube, la ven por ahí. La Escuela Taller Tambores de Cabildo. Ah, qué bien, qué bien. Excelente. Genial. Sí, Carlos. Pues de hecho, ahorita que estabas comentando el tambor, yo creo que de los elementos musicales más frecuentes en casi todas las comunidades es el tambor. Claramente hechos con Ritual. diferentes materiales, con diferentes maneras de afinación, unos más grandes, más pequeños, de golpe directo con la palma o con otro elemento pues que sea el contundente, unos de mano, otros de piso, en fin, hay muchos muy distintos. Y creería yo que es uno de los elementos también donde hay, digamos, una comunión, donde coincidimos muchos, muchos, muchos. Y además hay todo un movimiento alrededor de la percusión
en otros lugares, ¿no? Que lo ven con cientos de personas tocando diferentes, no solamente tambores, otros elementos de percusión, y hacen stomp, y hacen todas unas coreografías muy lindas. Y eso ha sido parte como de la tradición de comunidades acá en el país, pero que a veces de pronto se nos olvida o se nos pasa desapercibido que eso existe. Y me gustaría, por ejemplo, si tú nos pudieras recomendar, ¿no? Las personas que quisieran o que quisiéramos ir a contactarlos o experimentar esto de primera mano y no por medio de una pantalla, cómo se siente estas repercusiones en el cuerpo. ¿Cómo sería la manera de hacerlo? ¿Cuándo sería la manera de ir? ¿Y cuál tendría que ser la disposición como para realmente entender o disponerse para tener una vivencia bonita? Bueno, te puedo contar en Cartagena nosotros tenemos hacemos unas ruedas de tambor, rueda de tambor, tenemos una metodología construida alrededor de eso, una metodología que está hecha por Rafael, pues, que es el percusionista, es el músico, eh, y es buenísimo porque es una conversación alrededor del tambor en donde es como todos podemos tocar un tambor sin importar que no sepamos, es como siéntate tranquilamente frente al tambor y empieza a tocar. Entonces es un ejercicio muy poderoso porque te pone a tocar ritmos, seguramente no lo vas a hacer perfecto, pero lo haces y lo haces con otras personas a tu alrededor, entonces tienes que estar sincronizado, tienes que estar atento, tienes que estar sintiendo, tienes que estar en capacidad de intentar disociar para poder hablar y poder tocar. Entonces es un ejercicio bellísimo, bellísimo, bellísimo. Y además, reconocer que puedes hacer música, yo creo que es una de las cosas más poderosas que le puede pasar a cualquier persona. O sea, sentir que tocó algo que sonó y que lo tocó con otros y que eso produjo algo poderoso. Nosotros lo hacemos en nuestros escenarios de trabajo en la corporación, en La Boquilla. Y eh, unos profesores de nuestra escuela, que son unos chicos que arrancaron en la escuela por allá en el 2007, que ya son profesores de la escuela y tienen su propio proceso que se llama Batámbora. Justo ellos nos acaban de representar en el Festival de Jazz de Nueva Orleans, fueron invitados de Colombia al Festival de Jazz de Nueva Ella, Orleans. qué maravilla. Es maravilloso, maravilloso, tienen un proceso bellísimo. Ellos también hacen de manera más permanente y casi semanal, procesos de contar cómo funcionan las músicas tradicionales, las músicas de tambor y cómo funciona la relación con el tambor y lo puedes vivenciar. Entonces, cuando quieran, Cartagena, Colombia, les espera. Muchas gracias, Francis. ¿Y esto es en cualquier momento del año o hay unos meses En especiales? cualquier momento del año. Nosotros, nuestra escuela de tambores solamente tiene un breve receso diciembre, enero chiquitito, de 3, 4 semanas, pero por lo demás nosotros estamos todos los sábados en La Boquilla desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde en clase de tambor diaria, parejita, todo el día, de tambor y de canto. Fantástico, fantástico. Y hay una cosa que tú mencionabas ahorita y era el miedo que a veces la misma formación tan estructurada y académica nos ha infundido en el momento de aproximarnos a algo como la música, ¿no? Que tenemos que saber de solfeo, tenemos que saber de melodía y de armonía y haber estudiado toda la teoría antes de ir a tocar alguna cosa porque se puede dañar o puede salir mal o lo que sea. Y esta es otra manera de aprender, ¿no? Como colectiva, con lo mucho, con lo poco que sepa, y digamos dejando ese miedo a un ladito, ¿no? Que eso admite Total. niños me imagino que de 3 hasta 103. Los, Sí. los que sean los que vayan, o sea, es realmente tener la intención. Nosotros tenemos en nuestra escuela de tambores tenemos un consejo de padres y tenemos un consejo de sabedores. Y en ese consejo de sabedores participan los mayores y las mayores de la comunidad, eh,
contándonos y transmitiéndonos tradición, conocimientos, así que sí, por supuesto, este es un escenario en el que están bienvenidos y bienvenidas las personas que quieran. Y sí, cuando nosotros montamos nuestra exposición de tambores, lo que nos parece más maravilloso es que, claro, cuando la gente llega a ver una exposición, las exposiciones siempre tienen, el objeto está muy sacralizado, ¿cierto? Y es como no lo puedes tocar, o sea, no te atrevas a pasar la lineecita que te ponen en el piso para mirar un cuadro, porque tienes que estar a distancia del objeto y es como acá no, acá estos tambores están justo para que te acerques y los toques. Ahí es como que no te dé miedo, acércate y toca los tambores, disfruta los tambores, que aquí todos estamos aprendiendo todo el tiempo. Unos sabemos más que otros, miren, nivel básico, yo hablo de esto divinamente, pero no toco tambor, yo no toco tambor. Genial, O genial. toco tambor nivel básico cuando hacemos las ruedas de tambores, pero es eso, ¿no? Como además también creo que hay una reflexión muy interesante y es cómo el aprendizaje se puede suceder de diferentes maneras. No hay una única manera de aprender. Claro. Bueno, Y pero eso también lo que dijiste del compás del corazón, eso me parece fantástico. Es es decir, muy hermoso, ¿no? oh, eso es una metáfora, si la quieres llamar así, pero eso debe ser cierto, eso tiene que ser cierto, eso tiene que ser Claro, cierto, ¿no? ¿No? claro. Además, porque yo no sé, a mí, por ejemplo, me pasa, o sea, escuchar música de tambor es como eso que uno conecta por allá con una emoción profunda. Es como que uno lo siente conectado muy fácilmente. Es muy lindo. Qué Sí, belleza. ¿Y estos tambores también los hace esta misma comunidad ahí mismo? Nosotros, sí, nosotros hacemos una de los talleres que hacemos con los chicos y las chicas que van a las escuelas de lutería para aprender a hacer tambores. Entonces, por ejemplo, en el caso de nuestros profesores que ya tienen su propia corporación, ellos, una línea de trabajo de ellos es la fabricación y venta de tambores y tamboras, de tambores alegres, de tamboras, ¿sí? También hace parte del proceso de entender cómo funciona, se hacen talleres con los chicos y con las chicas, de dónde viene el cuero, cómo se seca el cuero, en fin, cuál es la madera que sirve, cómo se amarra, ¿no? Porque estos son unos amarres que están hechos con cuerda, entonces cómo se amarra, cuál es la mejor manera de amarrar, cómo para que suene, y claro, tiene técnica, tiene conocimiento, ¿no? Es que a veces pensamos que los instrumentos muy sofisticados son mucho más importantes o suenan más bonito hoy, es como no, todo esto que nosotros tenemos tiene un conocimiento muy importante, muy relevante y tal vez igual de valioso, ¿no? Claro, claro. No, es toda una vivencia. O sea, la construcción Ujú. del instrumento, la afinación, el tocar de manera colectiva, el aprendizaje haciendo sin, digamos, con el miedo a un ladito, seguramente el vínculo con los abuelos, la voz, es toda una vivencia divina. Me Sí, encanta. total. El proceso de la escuela es un proceso muy hermoso, hermosísimo. qué bueno, qué bueno. No, pues Y Francis, ha sido una lección inesperada. Lo que tú has hecho con nosotros ha sido completamente inesperado. No nos íbamos a imaginar que de un instrumento tan supremamente que la gente puede considerar como secundario, ¿no? Sea verdaderamente el alma de todo un esfuerzo pedagógico como el que están haciendo ustedes. Qué lección, Así es, qué lección. así es, así es. El tambor es nuestro centro. Qué bien, qué bien. Sí, Carlos. Francis, yo quisiera saber, para que podamos seguir celebrando esa capacidad de la cultura de transformarse en los próximos 10 o 20 años. ¿Qué tendría que pasar alrededor de las comunidades o de los tambores? O bueno, ¿qué tendríamos que tener en cuenta muy presente para que eso suceda de una manera bonita, impactante, enriquecedora, con propósito, digamos? Yo creo que hay,
un escenario muy importante en el que yo he tenido que sustentar mi esperanza y es en la capacidad de confiar. Confiar que las manifestaciones culturales, nuestros activos culturales, nuestra diversidad, la diversidad que tenemos como país es tan poderosa que va manando, va pasando, ¿cierto? Y que seguramente lo que hay que hacer es trabajar de manera más articulada, conectar, 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 porque creo que en la medida en que los diferentes punticos del mapa se conecten, va a ser más poderosa la voz alrededor de la construcción de los procesos, del reconocernos en la diferencia, del resolver los conflictos, de tramitar nuestros dolores colectivos. Creo que la confianza y la conexión. Francis, ya que hablas en esos términos en Cartagena, yo te voy a poner en contacto con Adriana González, que es la vicepresidenta de esos programas en Colombia, y ella es antropóloga de los Andes, fue alumna nuestra hace muchos años, y están haciendo un trabajo en Cartagena desde hace más de 10 años, y yo creo que ustedes les podían ayudar muchísimo, Ah, porque qué bien, sí, perfecto. porque no he visto el componente de música, ni de esa parte de cultura. Ha sido básicamente el tema ambiental, que es muy importante, la limpieza de todos los temas que hay allá, de basuras, etcétera. Bueno, una cosa muy clave para educación de la comunidad. Pero esto que tú acabas de decir, yo creo que les llegaría al alma. Y Les por llegaría al supuesto, alma. cuando quiera pasar, bienvenida, que nos conozca, que vaya a la escuela, que vea nuestro proceso. Nuestra escuela es un espacio de puertas abiertas en donde están muy bienvenidas todas las personas que quieran construir de manera conjunta, que quieran conocer un poco más, que quieran compartir con Excelente, nosotros. Así que excelente. encantada. Bueno, pues muchas gracias, Francis, porque eso les va Ustedes, a ayudar muchísimo, les va a ayudar muchísimo. a Yo quisiera ustedes. agregar una cosa ahí, Franci. Tenemos muchas festividades en Colombia, todas las que tú quieras, del café, de la guanábana, De la mira, de lo que panela. se te ocurra, hay, y puede ser por desconocimiento mío, pero digamos que esa parte alrededor de el tambor y la cultura que hay ahí, de pronto se ve por los laditos en el Petronio Álvarez, en ese tipo de escenarios. Pero, por ejemplo, no es un instrumento que sea de competencia. Ahí está la marimba, el violín caucano, otras cosas. Ujú. No el tambor como tal. Yo creo Hay un que sí. festival, hay un festival que es el Festival de Tambores de San Basilio de Palenque. Ah, fantástico. Eso te iba a decir. Yo creo que ese tipo de escenarios reúnen, convocan, llevan a los mejores expositores, al luthier, mejor dicho, a todo el mundo. ¿Sí? Ujú, Y eso ujú, es ujú. súper importante. Sí, de acuerdo. Pero sí, este país tiene muchas manifestaciones. Yo he hecho de todo en mi vida. Yo fui supervisora de proyectos culturales del Ministerio de Cultura durante muchos años y, y supervisé proyectos en todo el Caribe. Entonces, tuve que ir a todos los festivales desde La Guajira hasta Sucre. Me faltó Córdoba porque Córdoba no me lo asignaron nunca, pero por lo demás, eh, tenemos todas las fiestas, todos los énfasis, todas las intenciones, no- lo que no tenemos es capacidad de reconocerlo todo y no tenemos como un espacio en donde podamos identificar que eso existe, pero sí, pero el festival de San Basilio es muy relevante, sin contar pues con que San Basilio de Palenque es un lugar muy importante para la cultura afro de este país, ¿no? Es muy importante para la cultura palenquera, es muy poderosa y pues no en vano es el primer, se le reconoce como el primer pueblo libre, pues el primer lugar libre de América, pues Qué para maravilla, las poblaciones esclavizadas en su momento. Sí. qué maravilla, ¿no? Mm. Ujú.
Bueno, Fantástico. Me encantó hablar con ustedes. Qué buena Bueno. conversación. muchas Desde gracias. luego, sin palabras. Un honor para nosotros, valga la verdad. Muchísimas gracias. Qué bueno que sigan ustedes celebrando cada semana y que tengamos conversaciones para reconocernos desde lo que no sabemos, desde lo que no entendemos, desde lo que podemos decir poquito, desde nada. O sea, encontrarnos con el otro y con las otras es lo que nos enriquece. Bueno, Totalmente de acuerdo. y Que estén muy bien. seguiremos con tu esperanza de la confianza. Hay que confiar. Hay que confiar. Tienes toda la razón. Bueno, Así un es. abrazo. Muchas Que gracias. estén muy bien. Un abrazo para ustedes. Chao. Chao, chao.